quiero que lo compartan conmigo y sobre todo quédense conmigo hasta las 5 de la tarde que vamos a volver con el tema programa hogar y con todas las consultas. Y si te van surgiendo dudas en el medio, plantéalas acá que hasta las 5 estoy respondiendo. Y Raúl también, por supuesto, somos un equipo. Quédense ahí que ya seguimos con muchísimo más. Hasta las 17, acceso directo en Ciudadano News. Bueno, recién llegó también Marce Méndez, Ofe Amarillo, hay un montón. Recuerdo nada más antes de seguir que acá les dejé el enlace para la certificación negativa a los que necesitaban consultarlo. Y como les anticipaba hace un ratito, vamos a estar charlando de un tema súper interesante, un poco en la línea de lo que ya habíamos charlado con ella. A todos los que estuvieron presentes la escucharon y ya la veo conectada. 9 de cada 10 personas que trabajan ya está quemada. Ya van a ver a qué se refiere todo esto y vamos a estar charlando del estudio. Me parece interesante que ustedes comenten si les pasa, si no les pasa, a ver si podemos encontrar también herramientas como para enfrentarlo un poquito, porque nos pasa en general a todos los que estamos trabajando, o por lo menos a la gran mayoría. Así que la recibimos a Carolina Molinaro para hablar de este tema. Quédense ahí que en un ratito retomamos también las consultas. Hola, Caro, ¿cómo estás? Bienvenida. Creo que se trabó ahí un poquito. Ahí lo recuperé, discúlpenme. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Bien, bien, no te preocupes, suele pasar con tema internet. Te decía bienvenida de nuevo, gracias por sumarte con nosotros al programa y bueno, charlando un poco de este tema que me imagino, yo voy a admitir que a mí también me pasa, hay veces que siento que no doy más. 9 de cada 10 personas trabajadoras está quemada o siente quizás el síndrome de burnout. ¿Nos querés contar un poquito, bueno, de qué se trata? Me imagino que esto viene también de un informe, han visto a muchísimas personas pasando por esta situación, ¿no? Sí, ni hablar. Bueno, primero que nada, esto se enmarca de toda esta información en un informe que realizamos desde Boomerang, el portal de empleos, la app para buscar trabajo, donde encuestamos a más de 5.800 personas en Argentina, Perú, Chile, Ecuador y Panamá, con el fin justamente de explorar cómo experimentan los talentos el síndrome de burnout, en qué medida lo sienten, en qué medida no, y sobre todo también el lado de las empresas, cómo es que actúan las empresas en caso de detectar justamente que haya gente que se experimente o que esté experimentando el síndrome de burnout. Ahora bien, hablamos mucho de burnout o sentirse quemado, pero vayamos como explícitamente a qué significa experimentar este síndrome. Sí. Básicamente significa estar experimentando un agotamiento excesivo o un estrés vinculado con el trabajo. Es decir, todo aquel que sienta un agotamiento muy extremo y un estrés relacionado al trabajo puede considerar que está experimentando o que siente determinadas características relacionadas al burnout. La buena noticia, si se quiere, a pesar de que hablamos de un número súper alto, que es que el 91% de las personas en Argentina experimenta este síndrome y que por primera vez, tanto las personas que dicen experimentarlo como las empresas están alineadas en que, bueno, el área de recursos humanos te dice, si yo detecto, 9 de cada 10 detectan que hay gente que está quemada y por otro lado hay 9 de cada 10 personas que te dice estoy quemada. Entonces, creo que hay dos cosas positivas a destacar. Primero, el hecho de que se alinee la perspectiva de las organizaciones como con la de las personas. Creo que habla de que las personas están pudiendo manifestar cómo se sienten y que las empresas también están poniendo mayor foco en esto, ¿no? Porque uno puede manifestarlo, pero si del otro lado no hay nadie que esté dispuesto a verlo, muchas veces puede pasar por alto, ¿no? Y a su vez, otro dato positivo, pese a lo alta que es esta métrica, que es que el 91% de los argentinos se siente quemados, hubo una disminución del 3% en relación al año anterior, pese a que estamos hablando de cifras extremadamente altas, ¿no? 9 de cada 10 personas se siente de esta manera. Sí, es una cifra súper alta. Estaba viendo justo en la información que tengo sobre esto de que bajó el número, ¿no? Un poquito, aunque sea esto bien poquito, es importante que se reduzca. ¿Saben más o menos a través del informe el por qué ha disminuido, qué es lo que ha fomentado que quizás se reduzca ese número? No hay un porqué como demasiado explícito, pero sí tenemos como las principales actividades que tienden a hacer las personas para justamente tratar de prevenir o disminuir el agotamiento extremo, ¿no? Y algunas de esas actividades son
por ejemplo, hacer ejercicios físicos como ir al gimnasio, hacer yoga, ejercicios de relajación, leer, mirar series. Hay como distintos grupos, ¿no? Por un lado está con un 35% toda aquella gente que como que descarga con todo lo relacionado a lo físico. Después tenemos un 20% de las personas que descargan con todo lo relacionado a leer, mirar series, hacer ciertas actividades que no necesariamente sean físicas, pero los desconectan de la rutina. Y después tenemos cierta gente también que busca como más el apoyo emocional en sus seres queridos, en juntarse con amigos, familia, en desconectar como con la gente que quieren. Y no solo con la gente que quieren, sino también desconectar de todo aquello que los relaciona al trabajo. Por ejemplo, los dispositivos o ciertas cuestiones relacionadas a la rutina que los siguen atando a las cuestiones laborales, ¿no? Entonces, si bien no está explícitamente la pregunta de cuál fue el motivo por el que se redujo, o aquellas personas que lo sintieron, lo dejaron de sentir, tenemos como muy claras cuáles son las actividades a las que tiende a acudir la gente para mitigar este síndrome. Claro, cada uno como que encuentra su propia terapia, ¿no? Pero lo importante es como encontrar esas herramientas que son las que te van a servir para prevenirlo. Si no te desenfocas un poquito del trabajo, es más probable que llegues de esta manera, todo quemado, como lo decíamos ahí en el título, que si por lo menos, o sea, en comparación a quienes sí tienen este tipo de herramientas, todas las formas que vos nombrabas recién. Ahora, yo me pregunto, ¿vos creés, por lo menos en tu opinión, puede tener que ver un poquito el tema de cómo se han manejado las empresas? Vos recién decías que las empresas están poniendo un poco más el foco en eso. Yo veo permanente empresas que tienen determinadas actividades o momentos para que los empleados tengan una forma de relajarse o de hablar de lo que les pasa, acompañamiento. Digo, cada vez se usa más en las empresas, ¿no? ¿Eso puede colaborar también? Sí, ni hablar. Si bien hoy todavía 7 de cada 10 empresas manifiesta, o especialistas de recursos humanos, mejor dicho, manifiesta no estar llevando adelante medidas cuando detectan casos de burnout, hoy ya tenemos cierto porcentaje de empresas, que es el restante, que empieza a hacer cosas al respecto, ¿no? ¿Y como qué hacen? Bueno, le ofrecen apoyo emocional a la persona, reasignan ciertas tareas y responsabilidades. Acordémonos que las principales causas están asociadas a tener sobrecarga laboral, a estar demasiado estresado con el trabajo, a no tener tanto apoyo de parte como del superior con el que uno trabaja o el líder con el que uno trabaja. Entonces, ofrecen apoyo emocional, hacen cierta distribución de tareas, promueven un ambiente de trabajo más flexible, ¿no? La cantidad de horas en las que se trabaja también influye un montón en el burnout. Si uno trabaja demasiadas horas más de lo habitual, es lógico que el cansancio sea presente, ¿no? Entonces, promueven el ambiente de trabajo más flexible, reducen la carga de trabajo en la persona que está afectada justamente y llevan adelante también ciertas estrategias como intentan promover el equilibrio entre la vida laboral y personal, supervisan mucho más de cerca a esta persona y fomentan justamente la comunicación abierta, ¿no? El sentirse libre de que cuando las cosas no están yendo tan bien, levantar la mano, avisar a tiempo, no esperar a que la situación sea como tan extrema. Y a su vez, obviamente, también promueven programas de bienestar emocional y mental que siempre contribuyen a bajar un poco los cambios, como diríamos. Claro. Bueno, me imagino que también puede haber influido esto que hablabas vos de flexibilizar por parte de las empresas. Creo que incluso con la pandemia se empezó a utilizar cada vez más la modalidad de trabajar remoto, de hacer home office o de que tengas algunos días en tu casa y otros en la oficina. Creo que a muchos, de acuerdo por lo menos a mi experiencia personal o con la gente que yo he charlado, a muchos les sirvió un montón y les vino bárbaro, a otros quizás no. Digo, hoy también hay mucha gente que es independiente o que emprende o que trabaja a distancia y termina trabajando más horas también, ¿no? No sé si con el estudio lo vieron o no, si quizás estos 9 de cada 10 argentinos en su mayoría trabajan en relación de dependencia en una empresa o son independientes. Mira, esa pregunta en particular no la realizamos, pero sí hablamos de la cantidad de horas que trabajan, ¿no? Sí. Justamente por esto que decíamos, el factor más allá de que trabajen o no en relación de dependencia, hay un factor que es muy fuerte, que es la cantidad de horas que trabajan, si hacen o no horas extras. Y mira, hoy el 56% afirma no estar excediendo su jornada laboral, pero hay un
44% que sostiene que sí excede su jornada laboral. Y dentro de la gente que excede su jornada laboral, tenés gente que trabaja de 7 a 9 horas, como podría ser más lo habitual, otra que trabaja 10 horas y otra que supera las 10 horas diarias, ¿no? De trabajo por día. Entonces, independientemente de la modalidad en la que trabajan, sin dudas, cerca de la mitad de las personas que participaron del estudio afirman que tienen una sobrecarga laboral que los lleva a trabajar más horas de las debidas, incluso hasta más de 10 horas por día o hasta incluso más de 5 días a la semana. Claro, es que también pasamos por un año económico bastante difícil. Hay mucha gente que no le queda otra que tener más de un trabajo o que recargarse de horas extras para poder llegar a fin de mes. Siento que también en un punto estamos hoy por hoy en una situación que esperemos que mejore, pero que no le queda otra a uno que llegar así de quemado a fin de año porque decís, y si no, no puedo, qué sé yo, mantener a mi familia, por ejemplo. Eso me imagino que puede ir creciendo también. Tal cual, y también hay un dato que me pareció bastante interesante para destacar, que es que las mujeres reportan una mayor incidencia del síndrome de burnout versus otros géneros, ¿no? El 92% de las mujeres dice haber experimentado el burnout en el último año y sentirlo, bueno, el 92%, y cuando lo vemos en relación a los hombres, hablamos del 89% de los hombres. Claro. Hay una pequeña diferencia. Y si vamos a las personas de otras identidades de género, hablamos del 85%. Entonces, hay una incidencia en que las mujeres sienten en mayor medida este síndrome y a su vez no solo hay una incidencia en cuestiones de género, sino también en rangos etarios, ¿no? Es más frecuente el burnout en personas de 26 a 50 años versus gente tal vez un poco más chica o un poco más grande, ¿no? La principal franja etaria que lo sufre es gente de 26 a 50 años, donde se encuentra el 91% de la gente que afirma sentirse de esta manera. Y si vemos la franja etaria de 18 a 25 o quienes tienen más de 50 años, el 87% dice sentirse así. Entonces, claro, las diferencias, si bien no son tan abismales, hay pequeñas diferencias en que la gente por ahí un poco más joven o más de mediana edad tiende a experimentarlo, las mujeres un poco más en medida, hay como ciertas distinciones ahí. Claro, sí, me parece re interesante para tenerlo en cuenta porque, bueno, muchas veces se habla de que las mujeres como que pueden hacer un montón de cosas a la vez y creo que puede influir también en que también te va a pesar más después también con tantas tareas y ni hablar de que vemos también a gente más joven que hoy por hoy viene con otra mentalidad, con otra forma de trabajar también. Creo que también ahí se ve en ese rango de edades que vos mencionabas recién como una bisagra entre lo que era el trabajo de antes y el recargarse y quizás próximas modalidades que no sé, me imagino que si disminuyó del 2023 al 2024, quizás tenemos suerte de que siga bajando la cantidad de gente que está como totalmente quemada a esta altura del año también, ¿no? Ojalá así sea y ojalá cada vez se tome una mayor conciencia. Creo que muchas veces le exigimos a las empresas que tomen medidas y creo que es fundamental el tomar cartas en el asunto, en tratar de regularlo con medidas, pero también hay mucho en uno mismo, ¿no? Si uno se siente realmente de esta manera, creo que el levantar la mano a tiempo y tratar de frenar, si bien no es tan sencillo como decirlo, es fundamental. El tratar de encontrar momentos para tener un rato de descanso y dedicar ese tiempo de ocio en lo que les sea funcional a cada uno para desconectar, creo que es esencial. Las compañías y las empresas y los contratadores tienen una cuota de responsabilidad, sí recontra, pero nosotros mismos también podemos aportar para cambiarlo. Sí, coincido y quedó clarísimo, lo tomamos también como consejo final. Claro, nosotros seguimos y ya casi cerramos el programa, así que muchísimas gracias de nuevo por sumarte con nosotros, por el tiempo, por la explicación que, como te decía recién, me encantó y por supuesto que invitada cuando quieras. Muchas gracias. Buenísimo, Amy, gracias, buenas tardes. Chau, chau. Adiós, chau, chau. Bueno, gente, ahí charlábamos con Carolina Molinaro, jefa de marketing de Boomerang, sobre este tema y este estudio principalmente que hizo Boomerang sobre 9 de cada 10 personas trabajadoras está quemada o tiene el síndrome de burnout, que es cuando esto mismo, ya no das más, estás explotado, estresado, cansado, no sabes qué más hacer, ¿no? Tomábamos mucho el consejo final con esto de que es cierto y está buenísimo que las empresas lo sepan de cómo acompañar también a los empleados para que no lleguen a este punto, porque en definitiva un empleado que está descansado, fresco, contento, va a trabajar mejor que uno que está totalmente quemado, ¿no? Entonces, esa cuota de responsabilidad que mencionaba recién Caro, de parte de las empresas, de los empleadores, para
acompañar a sus empleados para tener un buen ambiente, para no recargar los demás, eso es algo que tienen que tener en cuenta y a su vez como el trabajador también lo tiene que tener en cuenta. Si no te cuidas vos, ¿quién te va a cuidar? Entonces, tomar estas herramientas, como mencionaba recién Caro, muchos eligen el ejercicio físico o una caminata o ponerse unos minutitos al sol, desconectarse de los dispositivos electrónicos, desconectarse también de las cosas relacionadas al trabajo de uno, poder apoyarse en familiares, en amigos, tener tiempo de ocio, de calidad, divertirse un poco, despejar. Básicamente cada uno va a encontrar su terapia y su herramienta, pero es muy importante para no llegar a esta altura del año de esta forma, ¿no? Totalmente quemado. Fue muy interesante el tema, recuerden que va a quedar totalmente grabado en el canal de YouTube para ustedes, así que entrá, prendete y guisú.